Buenos días, Marlon. Buenos días, María Delia. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está? Bien, gracias. Vamos a esperar que entren más compañeros, compañeras, ¿verdad? Buenos días, licenciado, compañeros. Buenos días. Sí, no hay problema. No se preocupe, Marlon. Bien. Bueno, para los temas de hoy, ¿verdad? Que ya son los que van a venir en el último examen. La próxima tutoría solo va a ser repaso, examen. El último examen. Van a tener que utilizar esta tabla, ¿verdad? Esta que la subo en el campus virtual, la tabla A6, que es del libro de texto en digital, esta la van a imprimir porque se va a necesitar para los ejercicios de los temas que vamos a ver hoy, ¿verdad? Entonces es importante que impriman esta tabla, ¿verdad? Mejor imprimirla, tenerla a mano, ¿verdad? Porque vamos a ver regresión y correlación, ¿verdad? Entonces es importante utilizar esta tabla para la mayoría de ejercicios que le van a hacer para la tarea y para el examen también. Entonces es importante que se imprima, ¿verdad? Esta tabla que pongo aquí en pantalla. Bien. Ahora la reposición del primero o segundo examen, ya sea que sacaron 6 o más bajo o no hicieron un examen,
la reposición del primero y el que sacaron más bajo, ¿verdad? Entonces, aunque, bueno, se va a hacer después de las elecciones, la fecha sería el 30, ¿verdad? Martes 30. Voy a escribir acá, martes 30, sería 30 de noviembre. Voy a habilitar para reposición. Reposición, primero o segundo examen. Y antes me tienen que enviar la copia del recibo, ¿verdad? De recibo de pago en el banco, ¿verdad? Entonces, la reposición sería dentro de una semana, ¿verdad? Bueno, de 9 días, una semana, 2 días. Bien. Entonces, favor tomar nota por los que sacaron bajo, creo que fue en el segundo examen donde se sacaron notas, algunos sacaron nota baja. Entonces lo quieren reponer, si sacaron 6 o menos, entonces lo pueden reponer. Pero tienen que pagar el recibo, ¿verdad? Pagar en el banco y me enviarían copia del recibo. Ahora, si no han terminado la guía, tienen hasta medianoche para enviarlo. En el campus virtual habían unos ejemplos, ¿verdad? En PDF. Entonces con eso les pueden ayudar, ¿verdad? Habían unos ejemplos hechos de los temas de proporciones, ¿verdad? Intervalos de confianza para proporciones de población y intervalos de confianza para la media, que es diferente. Entonces están en PDF esos archivos para que, como les sirve de ejemplo, ¿verdad? Eso no son videos, sino que son manuscritos que tomé la imagen y la subí y la convertí en archivo de PDF. Pueden revisar para que no, todavía después de la tutoría, para que sigan trabajando, porque hasta medianoche es el tope, ¿verdad? Para que lo envíen. Bueno, creo que lo recibe el campus, lo pueden enviar después, pero ya les podría, si se pasan mucho, entonces yo a ir, eh, les les puedo bajar ahí, ¿verdad? Entonces mejor, yo creo que es suficiente tiempo hoy, ¿verdad? Todavía hasta medianoche. Marlon Alfredo, María Delia Suárez, Ana Vilés, Heidi Cruz, Lizzy Yulisa, Jenny Morazán, Miriam Lice Cárcamo, Sandy Matamoro. Vamos a esperar un minuto más y comenzamos, ¿verdad?
Bueno, quinta tutoría de Introducción a la Estadística Social. Los temas que vamos a ver es correlación y regresión. Estos temas están, se relacionan, ¿verdad? Como valga la redonda, correlación, regresión. Estos son los temas que vamos a ver. Que estos son los del último examen, ¿verdad? Ya más temas no hay, ¿verdad? Para impartir ya para la sexta tutoría. Que la sexta tutoría bueno, les mandé el aviso ese que se corre una semana, ¿verdad? Porque se canceló la fecha de tutoría por las elecciones del próximo fin de semana, entonces todo se corre una semana. Entonces nos veríamos en 3 semanas por esta reprogramación, ¿verdad? O sea que tienen tiempo para que hagan bien, ¿verdad? La última guía y que para que aprovechen, ¿verdad? Bien, tema 1, correlación. El coeficiente de correlación lineal R, representa por una letra R, es una medida numérica de la fuerza de la relación entre dos variables que representan datos cuantitativos. Solo consideramos las relaciones lineales, lo que quiere decir que cuando se grafican, los puntos se aproximan al patrón de una línea recta. Aquí nos vamos a auxiliar de los diagramas de dispersión, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver, ¿verdad? Más adelante. Diagrama, una pequeña gráfica para ver cómo se relacionan dos variables entre sí. Dos variables, por ejemplo, como poner un ejemplo, los casos de COVID, ¿verdad? Que se dan en los hospitales, llevan estadísticas. Entonces, podrían decir los casos de COVID, cuántos son vacunados y cuántos no, ¿verdad? O sea, que los contagiados tienen sus 2 vacunas o solo tienen una, entonces pueden ser esa estadística. Entonces, es la relación, por ejemplo, si persona vacunada o cómo se relaciona la tasa de muerte de internados por COVID, si la persona está vacunada o no, ¿verdad? Entonces, entonces es correlación entre dos datos, ¿verdad? Entonces, una correlación existe entre dos variables cuando una de ellas está relacionada con la otra de alguna manera. Exploración de los datos. Con frecuencia podemos encontrar una relación entre dos variables al construir un diagrama de dispersión. Diagrama de dispersión es que graficamos los puntos, ¿verdad? Que nos dan. Ya lo vamos a ver más en la próxima diapositiva. Cuando examinamos un diagrama de dispersión, debemos estudiar el patrón general de los puntos graficados. Si existe un patrón, es necesario observar su dirección. Si los datos van hacia arriba, esto sugiere que cuando una variable aumenta, la otra también lo hace. Si los datos van hacia abajo, esto sugiere que cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Entonces aquí se miran ejemplos de diagramas de dispersión. Digamos, cada gráfico, este es el eje X. De abajo X, ¿verdad? Que aquí que casi no se ve. Este es eje X y este es el Y, ¿verdad? Son diferentes diagramas. Entonces, si los puntos toman un comportamiento así, que van subiendo, ¿verdad? Suben de izquierda a derecha, se dice que hay una correlación positiva. Y si van descendiendo, así un comportamiento como que van descendiendo, entonces se dice que hay una correlación negativa entre cada par de datos, ¿verdad? X, Y, ¿verdad? X este eje, Y este eje. La figura muestra diagramas de dispersión con características diferentes. Los diagramas de dispersión de la figura A, B y C, es decir, estos 3 primeros, A, B y C,
describen un patrón en que los valores crecientes de Y corresponden a valores crecientes de X. Es decir, que cuando X aumenta, Y crece, entonces va subiendo, ¿verdad? Entonces, comportamientos que van subiendo, ¿verdad? La tendencia. Y los diagramas de dispersión de la figura D, E y F describen patrones en que los valores de Y disminuyen cuando los valores de X aumentan. Es decir, al aumentar X, el valor de X va bajando. Entonces, un comportamiento descendiente, ¿verdad? Entonces, aquí se observa. Casi siempre viene una pregunta en examen de correlación. Por ejemplo, aquí dice, estos tres son correlaciones positivas porque va creciendo, ¿verdad? De izquierda a derecha. Y estos son negativos. Pero acá la correlación tiene un valor 0.851. Entonces los datos como que están separados. Se mira como un enjambre de abejas que tienen esa tendencia, va subiendo así. El segundo, 0.991, están como no tan dispersos, sino que están más cercanos entre sí los puntos, se ve la tendencia. Y la correlación, uno positivo, es que los puntos forman una línea, ¿verdad? Están todos en el mismo nivel, ¿verdad? Entonces forman una línea recta, ¿verdad? Entonces, la diferencia que cuando es uno, es que forman una línea recta, una correlación positiva, y si están dispersos, o sea, toman un valor menor que 1, ¿verdad? Entre más se va acercando, 0.851 están dispersos, 0.991 se encuentra más cerca, y 1 es una correlación positiva perfecta, ¿verdad? Entonces se dice cuando toman esta forma, que forman una línea recta. De sin manera similar, correlación negativa. La correlación negativa, entonces, aquí están dispersos, ¿verdad? Que crecen de izquierda a derecha, van descendiendo. Como es negativa, ¿verdad? Entonces toman un valor negativo. ¿Verdad? Que cuando una variable de X crece, la de Y desciende. Si 0.702 negativo, ¿verdad? Entonces los valores están dispersos. Pero para negativo 0.965 se acercan a -1, pero todavía no. Entonces están como menos dispersos, ¿verdad? Pero como comportamiento alrededor de una línea recta, ¿verdad? Y la última es una correlación negativa perfecta, ¿verdad? Que ya formarían una correlación donde su diagrama de dispersión ya corresponde a una recta descendente, ¿verdad? Entonces toma el valor de -1, una correlación negativa perfecta. Bien. Esto es importante porque hay un ejercicio en la guía y para el examen creo que viene una pregunta. Entonces de identificar, ¿verdad? Un gráfico, ¿qué valor le correspondería? ¿Verdad? De R, de varios valores de R, ¿qué valor le correspondería a un gráfico dado? Bueno, en contraste con las primeras 6 gráficas, el diagrama de dispersión de la figura G, es decir, no muestra patrón alguno y sugiere que no existe una correlación o relación entre X y Y. Entonces, en este caso no se ve esa tendencia como en los anteriores, ¿verdad? Que aquí va subiendo, o acaso correlación positiva, o acá va descendiendo. Aquí no se ve o sea, todo está, no se ve comportamiento. Entonces, en este caso se dice que la correlación es 0, no hay correlación, ¿verdad? Entonces, el diagrama de dispersión toma esta forma, ¿verdad? Esta forma, ¿verdad? No se ve que hay ascenso ni descenso, sino que toda sin relación alguna, un conglomerado de puntos, ¿verdad? Que no hay una tendencia que se acerque a un comportamiento definido. Entonces, el caso de diagrama de dispersión sin correlación, que la correlación toma un valor igual a 0.
Y por último, el diagrama de dispersión de la figura H, es decir, esta, muestra un patrón muy diferente que sugiere que hay una relación entre X y la Y, pero no es un patrón lineal, línea recta. Entonces este más bien tiene una forma de una parábola, una curva. Esta sería una relación no lineal porque no tiene forma, ¿verdad? No tiende a una línea recta como en esto, ¿verdad? Estas son correlaciones lineales. Entonces, este es una relación no lineal, ¿verdad? Sería este caso. No se preguntas hasta acá. Aquí solo es de observar, ¿verdad? La correlación positiva de una tendencia ascendente, correlación negativa, tendencia descendente, que son correlaciones lineales, ¿verdad? Tienden a una recta. Esta es cuando no hay correlación, sin correlación, que cuando toma valores, la correlación lineal, el símbolo es 0, ¿verdad? Es R, es igual a 0. Y este es el caso de una relación no lineal. O sea, que no se forma una línea recta, sino que una curva, ¿verdad? Entonces, este sería el caso de una relación no lineal, ¿no? Licenciado, ¿y si sale al revés esa curva? Patas arriba. También sería no lineal. Si saliera así, dice usted, ¿verdad? Saliera así, ¿verdad? Que se forma así. Se ven los puntos. Un poco. Pero sí, así es. Pero vamos a... Sí, si saliera así, ¿verdad? Así, entonces sería no lineal o igual, ¿verdad? Así. Ahí más o menos, ¿verdad? Observan Entonces también sería el caso que no fuera así, como los puntos negros, y no queda así. También sería caso correlación no lineal, porque la tendencia es una curva, no una recta como en las anteriores. Entonces también sería no lineal si se presentara ese caso ahí. Bien, entonces contesto su pregunta. Sí, Ok, solamente era eso. sí, bueno, no les va a tocar hacer gráficas tal así, sino que solo más que todo identificar algunas preguntas, ¿verdad? Si es lineal o no, entonces, pero esto no es que van a ser de este tipo, no, tal vez de esto, diagrama de dispersión, pero no, con pocos puntos, no, aquí hay bastante, un montón, ¿verdad? Pero no, y a ustedes les va a tocar con pocos, mucho menos puntos, ¿verdad? Bueno, coeficiente de correlación lineal. Puesto que el examen visual de los diagramas de dispersión es muy subjetivo, necesitamos medidas más precisas y objetivas. Empleamos el coeficiente de correlación lineal R, que sirve para detectar patrones lineales. Definición. El coeficiente de correlación lineal mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos apareados X y Y en una muestra. Su valor se calcula con la fórmula R. Entonces, esta fórmula es importante para sacar el coeficiente de correlación lineal, ¿verdad? Esta fórmula tienen que escribirla bien, ¿verdad? Esta fórmula es importantísima, ¿verdad? Entonces, aquí es radical, ¿verdad? Que cierran acá, ¿verdad? Entonces, aquí hay dos raíces abajo. Entonces, el coeficiente correlación lineal está dado por n por la sumatoria de x por y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y sobre la raíz cuadrada. Entonces, aquí hay dos raíces cuadradas que multiplican n por la sumatoria de x cuadrado menos la sumatoria de x
pero entre paréntesis elevado al cuadrado por la raíz cuadrada de n, de n por la sumatoria de y cuadrado menos, entre paréntesis, la sumatoria de y elevado al cuadrado. No hay que confundir esta notación con esta, ¿verdad? En este caso de y, ni esta con esta. Entonces esta fórmula tienen que escribirla bien y evaluar correctamente, ¿verdad? Entonces, tener cuidado sobre todo aquí dentro de las raíces, ¿no? Irlo haciendo las operaciones paso por paso. Entonces, esta es la fórmula del coeficiente de correlación lineal. Puesto que el coeficiente de correlación lineal R se calcula utilizando datos muestrales, se trata de un estadístico muestral empleado para medir la fuerza de correlación lineal entre X y Y. Entonces, esta fórmula importante, si la pueden tener en una tabla aparte, mejor, ¿verdad? Tienen que escribirla bien, ¿verdad? Así como está. Ya vamos a ver ejemplos. Requisitos. Dado que cualquier conjunto de datos muestrales apareados siempre se puede calcular, dado cualquier conjunto de datos muestrales apareados, es decir, porque estamos usando muestras, siempre se puede calcular el coeficiente de correlación lineal R, pero deben satisfacer los siguientes requisitos cuando se prueban hipótesis o cuando se hacen inferencias acerca de la correlación lineal R, ¿verdad? ¿Qué es la coeficiente de correlación lineal? La muestra de datos apareados XY es una muestra aleatoria de datos cuantitativos. Es decir, tienen que ser valores numéricos, ¿verdad? Es importante que los datos muestrales no se hayan reunido por medio de algún método inapropiado como una muestra de respuesta voluntaria, ¿verdad? Que ahorita, no sé, tanta seriedad le ponen encuestas, que un canal tira una encuesta aquí en qué candidato a votar está desde el punto de vista estadístico, eso no tienen validez, pero lo hacen los medios, ¿verdad? Y por internet, ¿quién va a votar? Y esa muestra no servirían en nada para ningún método estadístico, ¿verdad? Pero para la cuestión para vender y sacar dinero, porque más que todo con eso ganan, ¿verdad? Sacan pisto con esas encuestas que sacan los canales y la radio. Pero no tienen seriedad, ¿verdad? Esas encuestas para mí, ¿verdad? Yo no sé, pero cómo abundan. Entonces, la muestra es una muestra de datos cuantitativos y que es importante que los datos muestrales no sean reunidos por medio de algún método inapropiado como una muestra de respuesta voluntaria, como las encuestas que están sacando todo por esos canales que participa en la encuesta el que quiere. Eso no tiene validez estadística, ¿verdad? Como lo vimos al inicio de la clase, en el primer tema. Bien, 2. El examen visual del diagrama de dispersión debe confirmar que los puntos se acercan al patrón de una línea recta. Entonces, para esto se hace un diagrama de dispersión. Y número 3, es necesario eliminar cualquier valor extremo. Si se sabe que se trata de un error, los efectos de cualquier otro valor, si se trata de un error, los efectos de cualquier otro valor extremo deben tomarse en cuenta calculando R con y sin el valor extremo incluido. Entonces, bien, esos son los requisitos, ¿verdad? Para hacer un coeficiente de correlación lineal. Bueno, y en esto más que todo en caso ya en la práctica, ¿verdad? Con los ejercicios que yo les voy a dar, todos se pueden sacar coeficiente de correlación lineal. Bueno, entonces, con esta fórmula. Bien, notación para el coeficiente de correlación lineal R. Entonces, esto se refiere a cada letra que aparece en la fórmula. Entonces nos dice que N denota el número de elementos indicados de X y Y, ¿verdad? Sumatoria de X denota la suma de todos los valores de X.
sumatoria de x cuadrado indica que cada valor de x debe elevarse al cuadrado y después sumarse esos cuadrados. Sumatoria de x cuadrado es decir que a cada valor de, bueno, ya vamos a ver, en una tabla cada valor de x se eleva al cuadrado y el total es la sumatoria de x cuadrado. Ahora, entre paréntesis, sumatoria de x al cuadrado, que es distinto del anterior, indica que los valores de x deben sumarse y el total elevarse al cuadrado. Es decir, del total de x, eso se eleva al cuadrado, elevar al cuadrado el total, no cada uno de los valores de x. Es sumamente importante evitar confundirse, perdón, entre sumatoria de x cuadrado y entre paréntesis sumatoria de x al cuadrado. Son valores muy diferentes estas dos notaciones. Sumatoria de y al cuadrado, o sea, entre paréntesis, sumatoria de y elevado al cuadrado es similar a lo anterior, ¿verdad? Los valores de y deben sumarse y el total elevarse al cuadrado. Importante evitar confundirse entre sumatoria de y cuadrado y entre paréntesis sumatoria de y elevado al cuadrado. Sumatoria de xy indica que cada valor de x debe multiplicarse primero por su valor de y correspondiente. Y después de obtener todos estos productos, se calcula su suma. R representa el coeficiente de correlación lineal de una muestra, que es la fórmula, ¿verdad? Coeficiente, lo que se calcula acá. R es el coeficiente de correlación lineal. Y ρ, esta letra que parece una P inclinada, curva, la letra griega ρ se usa para representar el coeficiente de correlación lineal de una población. En caso que no se utilizaran muestras, entonces el coeficiente de correlación lineal de toda una población, pero ya se sabe que es difícil, ¿no? Pero se indica acá para que se sepa, ¿verdad? Que si tuviéramos toda la población, los datos de toda la población, entonces el coeficiente de correlación lineal sería con la letra ρ de griega en vez de R minúscula, sería la notación, pero eso solo para referencia. Interpretación de R por medio de la tabla A6. Como les dije al principio, cuando entrábamos, ¿verdad? Al curso, la mayoría que esta tabla está en... Esta tabla tienen que imprimirla y está indicada ahí en los recursos del campus virtual, la tabla A6, que es de coeficiente, valores críticos del coeficiente de correlación de Pearson. Ahora, no basta con hacer el cálculo grande, ¿verdad? Utilizando la fórmula que vimos anterior, esta fórmula. Entonces, hay que hacer un último paso, es decir, que se indica acá, interpretación para saber si hay correlación lineal o no, ¿verdad? Entre dos pares de datos que nos dan. Ahora, si el valor absoluto del valor calculado de R, que es el coeficiente de correlación lineal, excede al valor de la tabla A6, concluya que existe una correlación lineal significativa. De lo contrario, no existe evidencia suficiente para sustentar la conclusión de una correlación lineal. Entonces, el problema le va a dar, ¿verdad? Calcule el coeficiente de correlación lineal, pero determine si hay correlación lineal. Entonces. Buenos días, Lick. Buenos días. Disculpe que entré un poquito tarde. Sí, no hay cuidado. Entonces, el coeficiente de correlación lineal se debe comparar, hay que buscar otro coeficiente en esta tabla, ¿verdad?
Entonces, si el valor calculado es mayor al que nos da la tabla, concluimos que hay correlación lineal, ¿verdad? El valor, si saliera negativo, lo vamos a tomar a positivo del que se calcula. Si es mayor al que se busca en la tabla, se concluye de que hay correlación lineal. Si no fuera así, se dice que no hay correlación lineal. Esa parte siempre la tienen que contestar en los problemas que le piden determine correlación lineal. O sea, no basta con aplicar esta fórmula, ¿verdad? No, que el valor que me dé de esta fórmula, después voy a buscar la tabla según el número de datos que tengamos, o el valor y al nivel de significancia, alfa, el problema les debe decirse, el nivel de alfa igual a 0.05 o alfa 0.01. Y se compara, ¿verdad? El calculado, si es mayor, si el valor absoluto del calculado, esto por si saliera negativo, se va a comparar el positivo con el que sale en la tabla. Si es mayor, hay correlación lineal. Si no es así, se contesta, no hay correlación lineal. Ahora, bueno, vamos a pasar a ejemplo. Esta tabla, importante que la impriman, ¿verdad? Ahí está, valores críticos del coeficiente de correlación lineal. Entonces o de correlación, pero ahí está tabla, ¿verdad? En los recursos entonces eso lo imprimen, ¿verdad? Porque se va a utilizar, ¿verdad? Se tiene que utilizar en los ejercicios que van a desarrollar ustedes. Ahora, redondeo del coeficiente de correlación lineal. Redondee el coeficiente de correlación lineal R a 3 decimales, de manera que su valor pueda compararse con los valores críticos de la tabla 6. Entonces, cuando se hace ese cálculo, entonces se debe redondear a 3 decimales, ¿verdad? Porque cuando estamos haciendo ejercicios después, disculpen que... Entonces se debe redondear a 3 decimales, de manera que su valor pueda compararse directamente con los valores críticos de la tabla 6. O sea que se debe redondear el valor que nos salga de aplicar esta fórmula, se debe redondear a 3 decimales porque se van a comparar con otro valor de esta tabla que tiene 3 decimales. Al calcular a mano R y otros estadísticos de este capítulo, hay que hacer un redondeo a la mitad de un cálculo, suele generar errores importantes, así que trate de utilizar la memoria de su calculadora para almacenar los resultados inmediatos y redondee solo al final. Es decir, que mientras estamos haciendo los cálculos intermedios, no los finales, se recomienda más bien usar más decimales. Aquí dice que la memoria de la calculadora, bueno, usen bastantes decimales en los cálculos intermedios, ¿verdad? Cuando hayan decimales. Entonces, para que el resultado final no le salga exacto, ¿verdad? Bueno, nos está sacando de